Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. La extraordinaria victoria del gran maestro cubano Leinier Domínguez es la mayor de un ajedrecista de nuestra patria desde los tiempos de Capablanca. Esa victoria disfrutada por el pueblo cubano, el acontecimiento deportivo sin dudas del año 2013 para nuestro país, pues nos sirve también de motivación para hablar hoy en nuestra mesa redonda de este resultado del ajedrez cubano, de la trayectoria de ese ajedrez en la revolución y también de cómo se ha venido cumpliendo aquel llamado de Fidel a los ajedrecistas cubanos a multiplicar la enseñanza del ajedrez, a masificar la enseñanza del ajedrez por todo nuestro archipiélago. Tengo el tremendo placer de que nos esté acompañando aquí en esta mesa redonda el gran maestro Leinier Domínguez, acabado de llegar anoche a la patria y ya hoy aquí con nosotros para festejar también con nuestro pueblo este tremendo éxito. También me acompaña esta tarde el primer gran maestro de la revolución, Silvino García, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez, el maestro nacional Carlos Rivero, comisionado de ajedrez de nuestro país, y el maestro internacional Gerardo Lebredo, rector del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa. Quiero dar la bienvenida en el estudio a los profesores y entrenadores del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, a jugadores en activo que nos están acompañando esta tarde y también, por supuesto, a la familia de Leinier que nos está acompañando. Con ellos, pues estaremos compartiendo durante nuestra próxima hora de programa. Hoy en la mesa redonda. Escuela Primaria Antonio Briones Montoto de Winnes. En el centro aún se recuerda aquel niño sumamente tranquilo y estudioso, amante del juego ciencia. El ajedrez es una disciplina deportiva que en Holguín año tras año mantiene sólidos resultados. Villa Clara ha sido considerada por años como la capital del ajedrez en nuestro país. Bueno, ya le dimos un adelanto a Leinier de una de las sorpresas que le teníamos para este programa. Son algunos de los materiales que ustedes verán a lo largo de nuestra hora de programación. Pero les propongo comenzar, como es habitual, con la sección La Noticia del Día, porque hoy ha culminado en Washington la jornada de solidaridad con nuestros 5 hermanos prisioneros políticos en Estados Unidos. Noticia del día de hoy. Tenemos que hacer resonar en Washington el reclamo por la libertad de los 5, expresó el héroe cubano René González durante la videoconferencia entre las capitales de Cuba y Estados Unidos, a la que asistió el miembro del Buró Político Ricardo Alarcón de Quesada. Explicó René que es preciso que los norteamericanos sepan hasta dónde se han violado los más elementales preceptos del sistema legal estadounidense en el caso de los 5. Desde el momento mismo del juicio y en todo el proceso posterior se ha demostrado cuán enferma está la justicia norteamericana, señaló René, y eso deben saberlo dentro de los Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos como si fuera toda la energía que hemos acumulado como un solo rayo láser sobre Washington. En este sentido, la segunda jornada, 5 por los 5, constituyó un gran esfuerzo para movilizar a la opinión pública de ese país. Alicia Radko, coordinadora del Comité por la Libertad de los 5 en los Estados Unidos, explicó que el movimiento superó las expectativas. La presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Kenia Serrano, apuntó que 55 países del mundo se sumaron a la jornada con acciones concretas. Existe ya un movimiento internacional que el gobierno norteamericano no puede ignorar y agregó que desde ahora se trabaja en la preparación de la tercera jornada en los Estados Unidos. Durante la videoconferencia Habana-Washington se esclarecieron importantes elementos del proceso legal de los 5 y se resaltó que aunque hoy existe una mayor coordinación de acciones para conseguir la libertad de los antiterroristas cubanos, la batalla solo cesará cuando los 5 regresen a Cuba. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También ahí en Washington hoy un panel de reconocidos juristas norteamericanos pues defendió la causa de los 5. El abogado Martin Garbus, del equipo legal encargado del caso de nuestros hermanos, hizo en Washington un pormenorizado análisis de las irregularidades que han rodeado el proceso legal contra los luchadores antiterroristas, y el abogado Peter Scheu fustigó los argumentos empleados durante el juicio para justificar los cargos contra Gerardo Hernández, miembro del grupo de los 5, que resultaron en la desproporcionada sentencia de 2 cadenas perpetuas en su contra. Reconocidos juristas norteamericanos que se sumaron hoy en la última jornada en Washington de estos días de solidaridad con la causa de los 5. Noticia del día con la que comenzamos esta mirada a la gran victoria de Leinier Domínguez en Salónica y al
recorrido, al trayecto, a la actualidad del ajedrez en Cuba. Con cuánta alegría celebramos los cubanos la victoria de Leinier Domínguez en el Grand Prix de Exalónica. De hecho, fue la noticia del día de nuestra mesa redonda el pasado lunes y hay muchísimos amigos que nos han comentado la satisfacción por esta victoria. Leinier está hoy con nosotros aquí en la mesa redonda y por supuesto se imponen varias preguntas. Llegaste a este torneo siendo el segundo con menos celos de todos los participantes, con una trayectoria no destacada en los anteriores Grand Prix y además abriste con una derrota contra Gata Kamsky, uno de los grandes favoritos. ¿Qué llevó a Leinier Domínguez a cambiar esa trayectoria? ¿Cómo pudiste realmente remontar esa adversidad de los encuentros precedentes y de esa primera derrota para poder hilvanar 6 victorias al hilo? Bueno, buenas tardes ante todo a los televidentes. Sí, la verdad es que fue un comienzo difícil del torneo. Yo me había preparado como mismo lo había hecho anteriormente para estos torneos, ¿no? Y pensé que estaba en un buen momento. Había terminado de jugar el Capablanca con buenos resultados y me sentía bien. Y la primera ronda con Kanki no fue bien, no fue solamente haber perdido la partida, sino que jugué, creo, bastante mal. Y eso me deprimió un poco porque empezar un torneo con derrota nunca es difícil. Normalmente psicológicamente te mantiene un poco a la defensiva. Pero después de la tercera ronda creo que fue el momento en que cambió todo. Después de la famosa partida con Iván Chu, que estuve también a punto de perder, estuve en una posición difícil, tuve que defenderme durante un tiempo y finalmente pude ganar la partida. Creo que a partir de ese momento gané un poco más de confianza, pude encontrar un poco mi forma, si se puede decir así. Empecé a jugar mucho mejor ajedrez a partir de ahí, logré buenas victorias y bueno, finalmente pude incluso ganar el torneo. Esa primera victoria contra Iván Chu, se dice que incluso le ofreciste tablas a Iván Chu. ¿Cómo es la anécdota? Sí, en realidad había una historia detrás de eso, ¿no? Porque él... O sea, había sucedido algo entre nosotros en el año 2009 que se comentó también en su momento aquí en Cuba. También hubo una situación similar de apuro de tiempo por ambos bandos y él en un momento derrumba las piezas en el tablero, ¿no? Algo que normalmente cuando sucede tienes que tratar de componerla, o sea, tratar de arreglarlo todo con tu propio tiempo. No puedes hacerlo de otra manera, no puedes presionar el reloj y mientras el tiempo de tus rivales estaban dando, entonces hacerlo. Y él lo hizo, producto del nerviosismo y tal. Y bueno, después que terminó todo, después que cumplimos la jugada 40, él obtuvo una posición ganada, técnicamente ganada. Y sentía que no había jugado limpio en el apuro de tiempo, entonces me ofreció tabla después de la jugada 40 por eso que había hecho. Lo cual, por supuesto, fue una actitud sumamente deportiva de su parte y eso me impresionó, me acuerdo en aquel momento. Y ahora, curiosamente, pasa entre nosotros igualmente algo parecido. Él se apura mucho de tiempo y su posición es, por supuesto, casi ganada. Y producto del apuro de tiempo comete muchos errores y llega incluso a una posición que es perdida, ¿no? Pero yo no me sentía bien ganando así, no me sentía bien ganando una posición tan mala por el tiempo y quería terminarla con un empate, quería terminar la partida en tablas, pero bueno, no se pudo porque él pierde por tiempo. En el momento en que hace su jugada 40 no logra hacer la jugada 40 con un segundo en el reloj, sino que perdió por tiempo. Entonces fue imposible. Yo traté de registrar la partida como tablas, pero no se pudo. Pero bueno, como te decía, ese fue el momento que cambió psicológicamente. Cambió todo para mí, claro. Después vinieron 3 victorias, es decir, o sea, con esa y 2 más vinieron 3 victorias para Leinier, llegó una cuarta y llegó al momento definitivo. Pero estabas en el segundo lugar, tenías por delante a Gata Kamsky, que había sido la bestia negra tuya en el inicio del torneo. Y venían 3 rivales, al menos 2 de ellos, que eran bien difíciles. Fabiano Caruana, al que no lo habías ganado anteriormente, jugabas con negra contra él, y además Veselin Topalov, que es un monstruo del ajedrez, era el de más celo en este torneo, y era con el que cerraba el torneo. ¿Cómo enfrentaste ese final? ¿Fuiste con la idea de ver qué pasaba, o ibas con confianza de que tú podías ganar el torneo?
Yo, bueno, iba con confianza, yo me sentía bien, ya te digo, después que pasó, que avanzó el torneo y que después de la primera mitad del torneo me sentí bien, me sentía que veía bastante en las partidas y que podía ganar, sabía que que tenía opciones reales de triunfo. Así que me concentré simplemente en eso, en jugar cada partida, sin pensar mucho en la que venía detrás, en tratar de hacerlo lo mejor posible y logré mantener la concentración de principio a fin del torneo, que eso fue una de las cosas que creo que influyó mucho en mi resultado. Me mantuve muy enfocado en cada partida y nada, así fue como enfrenté esas 3 partidas. Caruana primero, que era un rival, además de que muy duro, tradicionalmente incómodo para mí, me había ganado en torneos importantes, me había eliminado en un torneo mundial y era una de las partidas más difíciles también con Negra, pero bueno, pude quedar bien, digamos, de apertura y luego mantenerme jugando bien y bueno, gané de hecho en buen estilo esa partida y me dio mucha confianza para las 2 restantes y bueno, la última ronda que era por supuesto la decisiva porque sabía que tenía opciones reales de triunfo, sobre todo si perdía a Kanki, que fue lo que sucedió. Y también fue una partida difícil porque, bueno... 70 sí, Topalo siempre trata de ganar y presiona mucho en las partidas. Y yo cogí una posición de apertura que no era buena, estuve un poco inferior con blancas incluso, entonces tuve que defenderme durante un tiempo, pero justo en el momento en que cambia un poco la partida y quedo bien, es en el momento que Kanki pierde. Entonces ahí sabía que si ganaba, ya ganaba el torneo. Es decir, cuando estabas jugando ya supiste la noticia de que Kanki había perdido con Caruana. Sí, perdió Kanki justo cuando hago mi jugada 40 y salgo del apuro de tiempo y ya mi posición es un poco mejor. Entonces pierde Kanki y ahí ya sabía que si ganaba, ganaba el torneo. Entonces, digamos, le puse todo ahí y pude ganar el final. Cuando estaba analizando los resultados, veía que de las 6 victorias, que es un hecho casi inédito, estábamos hablando hoy, que alguien gana un torneo de este nivel con 6 victorias, 3 son con piezas negras y 3 con blancas, es decir, que hay una paridad. Pero por demás veía también que había ganado 2 con la Ruy López, que es tu variante preferida, pero hay 2 con la siciliana, hay otra con la Grunfeld, hay otra con la Bobo India. ¿Significa esto que Leynier está hoy, se siente más sólido teóricamente como ajedrecista, más amplio en su bagaje teórico a la hora de enfrentar un torneo de este nivel? Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, la experiencia también ya de muchos torneos y muchos de este tipo fuertes me han hecho mejorar mi juego y también tratar de mejorar en diferentes áreas. Una de ellas la apertura, he tratado de ser un poco más universal, de tener más versatilidad a la hora de poder escoger una u otra variante en situaciones específicas y creo que eso es una de las cosas que ha marcado quizás un poco una mejora en mis resultados en los últimos torneos, ¿no? En este tipo de torneos es súper importante eso, ser un poco más impredecible en ocasiones en cuanto a lo que uno va a escoger. Y nada, me parece que es eso, producto de la preparación y de la experiencia en torneos fuertes. Te aporta mucho la preparación teórica, es imprescindible para un ajedrecista, pero el hecho de haber podido tener el tope al más alto nivel, haber estado en torneos como el de clubes en Rusia, ¿cuánto te aporta también a ese ver el juego, como tú decías hoy? Mucho. Yo creo que la parte práctica, por supuesto, también es quizá la más importante y por mucho que uno se prepare y tenga determinadas ideas acerca de cómo jugar, topar ya con los mejores jugadores, ver también qué han preparado ellos, cómo enfocan el ajedrez en los distintos problemas. Eso es algo que también lo hace mejorar a uno, lo hace crecer, no solamente jugar, ¿no? Sino ver también a tus compañeros de equipo en un momento analizando alguna partida. Son cosas que siempre enseñan mucho y siempre he tratado de aprovechar esas cosas. En un torneo como este de monstruos del ajedrez, casi todos ellos, creo que todos, van a estos torneos con entrenador, van algunos incluso con equipos que tienen hasta psicólogos, van con medios de computación. Tú fuiste con la Relactor, que creo que tuvo problemas en el camino, fuiste sin entrenador, enfrentaste un torneo de esta altura. ¿No te amilana tener que ir en esas condiciones tan adversas a enfrentarte a estos adversarios? Pues la verdad es que no mucho. Bueno, ese siempre ha sido un tema del que se ha hablado, de si tener o no, digamos, algo como un equipo de trabajo que lo ayuda a uno, que a este nivel, por supuesto, se estila mucho y sí que es importante.
Pero bueno, para este torneo en particular me sentía bien preparado, ya te digo, yo hice una preparación buena antes del torneo, antes de los últimos torneos que jugué, como el Capablanca también, y me sentía bien preparado. Mi papá fue el mejor entrenador que pude tener en el torneo. Fue el único acompañante que tuviste. Sí, pero me ayudó mucho de principio a fin, y no solamente diciéndote variantes a veces te pueden ayudar, ¿no? Sino también con el apoyo desde otros puntos de vista, y para eso él fue genial. Y le agradezco, por supuesto, ¿no? Y bueno, con la lactosis tuve en un momento también un problema que pensé que era fatalidad, porque se vino a romper en el momento en que más lo necesitaba para prepararme y tal, y estuve un par de días sin poder prepararme, digamos, de la mejor manera, pero por suerte se resolvió y pude seguir adelante en el torneo. Se dice que cuando te premian, te dan el premio de este Grand Prix, fueron el colectivo de ajedrecistas que estaba en el torneo fue a felicitarte con alegría. ¿Qué representó ese momento para Leinier? Es decir, sentirse no solo ganador, sino reconocido por gente del ajedrez que lo superan en él, o varios de ellos lo superaban, ya ahora te lo has ido delante de unos cuantos, ¿no? Pero, ¿qué significó ese momento? No, fue un momento bonito, ¿no? Y muy emotivo también, el momento de la clausura, cuando fue que cada jugador vino y me felicitó por el triunfo, sin excepción de ninguno, los árbitros, toda la gente que tenía que ver con el torneo. Y bueno, la premiación como tal, ¿no? Cuando se cantó el himno nacional, y fue un momento bonito, ¿no? Ver a Cuba en los altos en un torneo como ese fue algo emocionante para mi papá y yo que estábamos ahí, y fue, digamos, la mejor manera de terminar el evento. Bueno, 30 unidades sumaste a tu elo con este torneo, ya has establecido un récord latinoamericano, para un latinoamericano en el elo, y por supuesto estás en este momento en el ranking en vivo, como se dice, en el lugar 11 del mundo, casi rozando el lugar 10. ¿Qué significa eso como compromiso para Leinier y como reto? Porque ahora ya estás en la gran élite de ese ajedrez, del que en la élite estabas hace rato, ahora estás en la gran élite del ajedrez. Sí, bueno, primero que nada es algo que anhelaba, ¿no? Anhelaba llegar a ese nivel, y creo que el reto más importante es precisamente ese, mantenerme en ese nivel real, digamos, ¿no? Demostrarlo en los torneos que vienen, demostrar que puedo estar a ese nivel, que puedo seguir ganando en ese tipo de torneos. Y por supuesto, seguir mejorando todo lo que pueda. Sé que puedo mejorar mucho mi juego todavía, y creo que esa es la clave de mantenerse activo y de mantenerse uno en la élite, tratar de perfeccionar cada día su juego. Y creo que puedo hacerlo todavía, así es que voy a trabajar en eso, y por supuesto no solamente mantenerme, también quiero subirlo si es posible. Había muchos comentarios en Cuevate que decían, él tenía que creerse que podía, y se demostró que podía. Sí, la confianza siempre es importante, y a veces la confianza viene con las victorias, ¿no? No es fácil tampoco mantenerse jugando durante mucho tiempo sabiendo que te has preparado y que puedes hacerlo de alguna manera, pero las cosas no salen, y por eso creo que fue importante el momento en que comencé a ganar. Me dio confianza, y eso quizá era lo que me faltaba. Bueno, pues felicidades, Leinier. Estamos seguros que va a haber muchísimos más éxitos por delante, y que habrá muchas más cosas que contar aquí en este programa o en otros momentos de tu historia ajedrecística y de tus momentos en la vida. Yo solo quiero recordar uno de esos momentos que fue hace bastante tiempo ya, cuando eras apenas un niño, y que fue, creo que, tu primera victoria, por la que te conocimos en la prensa nacional, aquella victoria en el Isla en el año 1995. Creo que teníamos por ahí esas imágenes. ¿Las tenemos listas? Bueno, yo les propongo, vamos a otro material y después vamos a hacer un breve alto, y después vemos este momento con Leinier Domínguez. Próximamente en la Mesa Redonda, documental Caballos. La Mesa Redonda estrenará próximamente el documental Caballos de Randall Menéndez, una nueva producción de la serie Hábitat, en la que se recogen las experiencias en la cría y manejo de equinos en la finca Guabina, ubicada en la occidental provincia de Pinar del Río. Un territorio de exuberante naturaleza. Y estar en la Guabina y conocer de caballos, yo diría que es el sitio ideal. Se cumplieron 500 años de la presencia del caballo criollo en Cuba.
La presentación del documental estará a cargo del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías. Seguimos en combate. Bueno, ya tienen listas esas imágenes. Vamos a recordar a Leinier para después hablar con Silvino García de este resultado. Del torneo tuvo muy buena calidad. De los adversarios estuvieron por lo menos los que yo jugué, fueron muy fuertes, partidas hasta el final de casi todo. Al final siempre lograron imponerme. Y me perdí, porque perdí fue con un extranjero, con un venezolano. ¿Te acuerdas de aquello, Leinier? Bueno, Silvino, ¿cómo pudiéramos catalogar esta victoria de Leinier? ¿Cómo tú la aprecias como ajedrecista y también como federativo? ¿Y cómo se inscribe esta victoria en la trayectoria del ajedrez cubano, sobre todo a partir del triunfo de la Revolución? Bueno, buenas tardes, queridos televidentes. Mira, Randy, yo primero quiero agradecerle a Leinier, que ayer fue mi cumpleaños, ese gran regalo del triunfo de Leinier ayer cuando llegó acá. Y muy temprano me llamó Tony Guerrero, para decirme la alegría que tenía con el resultado de Leinier y que le había mandado una felicitación. Tú sabes que Tony es muy seguidor de la ajedrez, está muy al tanto de la ajedrez. Bueno, para mí ambos detalles fueron una alegría tremenda. O sea, ha sido... Bueno, quiero hablarte de algo, empezando quizás por un elemento importante del ajedrez, que es el entrenador. Yo ayer estuve hablando con el papá de Leinier, fabuloso, impresionante las cosas que hizo, cuando me estaba hablando del modo en que él le llevaba a un régimen de vida, el estímulo espiritual que le daba, el estímulo afectivo, lo cargó un día que ganó unas partidas ahí en la habitación y lo recorrió por toda la habitación. Es inestimable el trabajo que hizo el padre desde el punto de vista de entrenador. Cuando tú te pones a ver lo que debe hacer un entrenador de cualquier deporte, ese factor, ese elemento afectivo juega un papel fundamental, porque es emoción, es la parte positiva. Bueno, analizar el desarrollo, lo que ha hecho Leinier. Yo le decía a Leinier ayer, le dije, Leinier, tú no has jugado el torneo de tu vida, tú has pasado a la inmortalidad. Has pasado a la inmortalidad por muchos factores, o sea, hay toda una conjugación de factores, ¿no? Primero, esto que tú habías mencionado, de ganar 6 partidas, ninguna de los grandes ajedrecistas que participaron en eventos de esta naturaleza han ganado 6 partidas. Ninguno llegó a 8 puntos, ninguno subió 30 puntos de elo en un evento de esta naturaleza. O sea, es un salto tremendo, ¿no? Que se inscribe ya dentro de lo más especial de la élite ajedrecística mundial, donde uno analiza las diferencias y uno dice, bueno, que si está en el 8, que si está en el 7. No, es un ajedrez, pero de un nivel de perfección extraordinario. Y estar dentro de esa élite, dar un salto. Y además de eso, el contraste de que Leinier en ese torneo, su expectativa era penúltimo lugar. Esa era la expectativa de Elo que debía tener. O sea, un salto tremendo desde el punto de vista no solamente técnico, porque es que aquí no solamente se habla del factor técnico, también está el factor que decimos psicológico, pero mira, es como cuando se habla de artes marciales, ¿no? Y se habla del problema ese espiritual que es tan necesario para el combate, pues eso es indispensable. Eso también se desarrolla, eso también forma parte del trabajo psicológico. Yo podría decir muchos aspectos de Leinier. Mira, el ajedrez contemporáneo, vamos a hablar de aspectos técnicos, el ajedrez contemporáneo está muy marcado por el sello de Kasparov. O sea, el sello de Kasparov, un ajedrez muy dinámico, muy intenso. Leinier siempre jugó así. Él siempre, eso lo incorporó. De tal manera está marcado ese ajedrez contemporáneo que todas esas primeras figuras en las posiciones complejas son extraordinariamente finos, extraordinariamente precisos en la manera de jugar. Leinier siempre tuvo eso, siempre tuvo esa agilidad, siempre tuvo, muy influido también por Fischer, por el modo de jugar de Fischer, ¿no? Pero ahora este Leinier de ahora, este Leinier que nosotros vemos ya es un Leinier que tiene una diversidad de estilos. A mí se me recuerda un poco a Carlsen, por ejemplo, y se me recuerda a Spassky cuando empezó el ciclo aquel para ser campeón mundial, ¿no? Que llegó a La Habana y traía su agenda
Y entonces yo le preguntaba, maestro, ¿usted qué escribe ahí? Me dice, no, yo vine a Cuba a jugar como Capablanca. Cuando Spassky era un jugador de ataque y de pronto empezó a incorporar el aspecto técnico. Incluso las aperturas que juega Lenier, que empezó a jugar la defensa Bogo-India, uno observa y dice, caramba, eso es nuevo en el repertorio de Lenier. Esa manera de jugar es nueva en el repertorio de Lenier. Y en esa manera de jugar ganó muchas partidas muy técnicas, los finales muy técnicos que ganó. O sea, hay un crecimiento importante desde el punto de vista ajedrecístico. Bueno, Lenier ha sido un ajedrecista estable en los 2700, desde que llegó a los 2700 ha habido un crecimiento y el resultado importante cuando gana el Campeonato Mundial de Partidas Rápidas. Se ha mantenido en un nivel ascendente y es esperar que se mantenga en un nivel ascendente. De ese Lenier, que es hoy un símbolo del ajedrez cubano, me gustaría ir atrás, aquel momento en que el Che, aficionado al ajedrez, decía, un día tendremos grandes maestros en Cuba. Tú fuiste el iniciador de ese camino y Lenier es hoy el símbolo de lo que se ha logrado. Pero ¿qué ha pasado en ese trayecto? No, Randy, en ese trayecto el ajedrez cubano ha tenido muy grandes éxitos. Y quiero hacer una diferencia. Una cosa es ser gran maestro y otra cosa es pasar a la inmortalidad. Hay diferencias muy grandes. Uno puede ser gran maestro, pero no es una diferencia muy grande. Pero ser el primero siempre es importante. Bueno, pero sí, yo he querido responder a eso abriendo caminos para demás. Y por cierto que esa imagen de Lenier jugando en ese torneo del Isla, habría que recordar un poco también a Humelia León, que es como la madrecita de todos los muchachitos del ajedrez, que ella quiere que los niños siempre teman y que ella promovió siempre que ese tipo de torneos se hiciera y fue la que promovió que Lenier participara en ese evento que ganó. Mira, Capablanca es identidad cubana, más allá de deporte, más de todo es identidad cubana. Y Lenier es identidad del deportista revolucionario que hemos querido formar. Caballeroso, elegante, no se altera. Es lo que quisiéramos para todos nuestros deportistas. Y es identidad cubana, porque ya Lenier trasciende, ¿te das cuenta? Es identidad cubana, es identidad latinoamericana. O sea, todos los pueblos latinoamericanos tienen que sentirse orgullosos de tener que caer en Lenier Domínguez. Y además de eso, es también un fruto de la revolución. Porque si no hay revolución, mira, si no hay revolución, quizás, bueno, yo mismo no estaría aquí. Si no hay revolución, yo mismo no estaría aquí. Estaría haciendo no se sabe qué cosa. Pero eso forma parte de eso también. Y por cierto, mencionaba yo la alegría de Fidel por este resultado, la alegría de Raúl por este resultado, que cuando Lenier ganó el Campeonato Mundial de Rápida, lo distinguió, le mandó una felicitación especial. La felicidad del pueblo cubano. Porque además de eso, este resultado de Lenier es un legado. Las partidas de Lenier quedan ahora, como las de Capablanca, como patrimonio de la cultura cubana. Como patrimonio de la cultura cubana, patrimonio de la creatividad cubana, del pensamiento intelectual cubano. ¿Te das cuenta? Eso queda para siempre, ¿no? Y eso me parece que es un aspecto muy importante. El ajedrez cubano ha tenido un proceso evolutivo, ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y yo pienso, por ejemplo, el resultado de las mujeres en Cantimansí. Fue un resultado extraordinario. ¿Por qué fue un resultado extraordinario? Bueno, que quiero decir ahí, nuestras muchachas, pues bueno, quedaron por encima de toda América, incluido Estados Unidos. Ya estamos hablando de ciento y tantos países, no es un evento en que hay 300 o 400 y tantos países, creo que eran 116. Las muchachas quedaron por encima de toda América, incluido Estados Unidos, de toda Europa, de toda África, incluido Israel, donde hay numerosísimos ajedrecistas rusos que se fueron a vivir para allá, de toda Asia, con excepción de China. Ganaron la medalla de oro, Yanni Marrero ganó la medalla de oro. Es una actuación extraordinaria, muchísimo más para un país como el nuestro, que no tiene todos los recursos que tienen otros países, que nuestros ajedrecistas pues no tienen la disposición de internet que tienen otros ajedrecistas, no tienen la literatura, no tienen toda una serie de cosas. Tienen sí trabajo de entrenamiento, eso sí tienen, ¿no? Y tienen una escuela cubana que se ha ido gestando y que ha ido creciendo una escuela cubana, un modo de enfocar el ajedrez. Y eso ha sido parte importante del desarrollo. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos tenido ha sido ese resultado de la mujer cubana. Justamente por el nivel, no solamente ajedrecístico, sino que es un aspecto social también, es la mujer. Es la mujer, son jóvenes cubanas las que hicieron eso. ¿Te das cuenta? Es un detalle importantísimo.
eso de la mujer cubana. Este resultado de Lanier tiene infinitas lecturas positivas, estimulantes, de que podemos hacer mucho más en todo. Y eso es una de las cosas también principalísimas para nuestro pueblo, para nuestra juventud, de lo que puede ser lo que podemos hacer en nuestra patria. Yo creo que es uno de los enfoques principales que tenemos que hacer, y que además de eso, ya te repito, trasciende, y nuestros grandes maestros que vamos a decir van a ser embajadores de la cultura cubana durante 50 años de su vida, ¿no? Porque el ajedrez es un deporte longevo, que han dado una muestra de patriotismo, porque tú sabes que ellos se autofinancian todos. Se autofinancian y pagan para regresar a su país. Pagan su pasaje para regresar a su país. No aceptan en muchos lugares ofertas que le hacen. ¿Te das cuenta? Y nuestros ajedrecistas, que han tenido una postura extraordinaria en todos nuestros grandes maestros, ha dado muestras de un modelo de desarrollo, un estilo de desarrollo, una manera de confiar en el hombre. Una manera de confiar en el hombre, tú te das cuenta, de darle posibilidades de que él mismo se desarrolle. Y creo que eso ha sido importante y ha sido valioso para todo nuestro desarrollo. Y por supuesto haber mantenido a lo largo de estos años, contra todas las adversidades, un torneo de homenaje a Capablanca, que es también el gran momento del ajedrez cubano todos los años. Gracias, Silvino. Y el ajedrez te coloca a cada instante ante la necesidad de resolver un problema. Uno había una ficha, tú moviste otra. Masificar eso, te aseguro, convertiría este país en un país con mucho más capacidad de pensar, más eficiente. Es como saber, una asignatura básica. Si la matemática o el lenguaje es básico, pero no tenemos que ocupar el espacio en las escuelas. Si tenemos las televisiones. Tenemos la televisión. Tenemos un canal educativo y tenemos uno porque queremos. Así que cuando queramos tener dos. Y tenemos la fuerza técnica y la disposición de los ajedrecistas. Tenemos todo, que el entusiasmo, mire esta misma mesa. ¿Te acuerdas aquel momento de Fidel hablando contigo de que había que masificar el ajedrez? Mira, creo que fue uno de los grandes momentos del ajedrez cubano. Fidel trazó la política, la pauta para todo este desarrollo masivo tan grande, puso la televisión a nuestra disposición, y creo que hemos querido responder, y se ha hecho un trabajo profundo, se ha hecho un trabajo abnegado por parte del colectivo del Isla y de todo el ajedrez cubano, porque ella ha participado todo el ajedrez cubano y ha dado clases, Lanier Domínguez también. O sea, todos nuestros ajedrecistas han participado en eso, y creo que no solamente habla de aquello del Che, donde el Che decía que el hombre debe recibir, pero debe también dar a la sociedad. Y eso es formador también para el hombre. Y creo que en ese sentido, desde el punto de vista de formación integral del hombre, el trabajo de la televisión ha servido para que nuestros ajedrecistas también den de sí con generosidad. Bueno, pues vamos a ver cómo ese empeño de Fidel se da por allá, Lanier, por la escuela donde empezaste, a la escuela primaria, donde Lanier Domínguez estudió, fueron las cámaras de nuestra mesa redonda. Escuela primaria Antonio Briones Montoto de Winnis. Aquí dio sus primeros pasos el gran maestro de ajedrez Lanier Domínguez. En el centro aún se recuerda aquel niño sumamente tranquilo y estudioso, amante del juego ciencia. Su maestra de entonces, la misma mujer que le aconsejaba a la familia que dejara al niño introducirse en el mundo de los trebejos, guarda gratos recuerdos del ídolo de Winnis. Lanier, tengo muy gratos recuerdos de niño, un niño maravilloso, muy bueno académicamente, muy compartidor con sus compañeros. Otro tanto sucede con una de sus primeras maestras auxiliares. Su papá más o menos le enseñó sus primeros pasos, hasta que después, ya en tercer grado, nosotros lo insertamos a la academia con el profesor Raúl. Hoy son muchos los que siguen el camino del campeón mundial en partidas rápidas. Entre ellos sobresale Carlos Manuel Bravo.
Así transcurre la masividad del deporte en un municipio como Winnes, que cuenta con 3 grandes maestros. Y quién sabe si justo en esa misma escuela surjan otros campeones de ajedrez. Al menos ya Carlos Manuel sueña seguir los pasos del ganador absoluto de la 4ª parada del Grand Prix que se desarrolló en Salónica, Grecia. Resultado que lo ubicó en el lugar 11 en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez. ¿Te gustaría ser ajedrecista en un futuro? ¿Como quién te gustaría ser? Como Leinier Domínguez. Domínguez Pérez Leinier from Cuba. Desde Mayabeque, Pablo Alfonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Te acuerdas de la profesora Leinier? Sí, por supuesto, por supuesto. Un recuerdo entrañable. Ojalá que Carlos Manuel pueda seguir los pasos tuyos y tengamos otro gran maestro en la élite de Winnes. Y ese es un trabajo, por supuesto, que es el resultado de lo que se está haciendo en todo el país y donde ha tenido un papel fundamental el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez. Lebredo, ¿cómo desde el Isla y cómo desde el ajedrez cubano se ha podido trabajar por cumplir esa orientación, ese deseo de Fidel de poder masificar el ajedrez, de hacer a nuestra gente pues pensar, actuar con lógica, buscar en el ajedrez una manera también de superarse en su inteligencia y en su actuación? Bueno, un saludo a todos los televidentes y creo que realmente es una gran satisfacción para nosotros que aquel ganador del torneo Meliá Cohiba en el año 95 pues haya llegado a donde ha llegado, una gloria de Cuba y bueno, la masividad realmente en el Isla ha tenido una fuente de desarrollo grande, puesto que muchas de las actividades que nosotros desarrollamos redundan en que no solamente la masividad, sino que la calidad de nuestro ajedrez de manera general, a todos los niveles, incluso a nivel de aficionado, pues haya subido extraordinariamente. Lo importante es que desde niños tienen ahí a los muchachos bien pequeños. Efectivamente, nosotros tenemos una escuela de talento que oscila en alrededor de 100 niños que están constantemente practicando. Pudiéramos decir que es un laboratorio pedagógico, puesto que se aplican programas experimentales y en este sentido, pues los resultados que han alcanzado estos niños, sobre todo en los últimos 3 años, revelan que los rendimientos de los mismos han subido, lo cual lógicamente repercute de manera general en el resto de los niños que los acompañan en competencias de diferentes niveles, en torneos, etcétera. Por ejemplo, pudiéramos decir así una cifra global, que en estos 3 años en diferentes competencias de diferentes categorías, pues los niños allá del centro han alcanzado 62 medallas de oro y un total de 125 medallas. Y esto ha ido incrementándose. Por ejemplo, en el año 2011 obtuvieron 18 medallas de oro y ya tenemos 36 en el año 2012 y así sucesivamente. Ese es el trabajo con los niños talentos, pero ustedes han ido más allá. Ustedes han salido de las paredes del Isla para llevar la enseñanza del ajedrez a todo el país. Bueno, la enseñanza y la práctica del ajedrez, porque una de las últimas actividades, bueno, digo última, pero ya estamos por la 5ª edición, que venimos desarrollando, son los torneos populares tras las huellas de Che, que es un torneo por equipo, muy masivo. ¿De los centros de trabajo? De los centros de trabajo, donde 2 de ellos pues han tenido características nacionales, es decir, se han desarrollado en todas las provincias y bueno, el último torneo que desarrollamos en el Palacio de Computación contó con la participación de 84 equipos de diferentes niveles, donde participan, cada equipo está integrado por 4 jugadores y 2 suplentes. Y realmente, a pesar de que ha sido un esfuerzo grande, puesto que este torneo no está incluido dentro del calendario del INDER, lo cual sería algo muy conveniente, pero ha sido acogido por la afición que está dispuesta a jugar hasta en el suelo si es necesario. Y pese a que a veces las condiciones materiales pues no son las mejores, pero el torneo se ha desarrollado brillantemente. La enseñanza del ajedrez por la televisión, ¿qué ha significado? Recuerdo antes, Radio Rebelde era una vía
para que la gente aprendiera ajedrez hace muchos años. Ahora eso ha pasado a la televisión, en esa gran misión que es Universidad para Todos. ¿Cómo han desarrollado esos cursos? ¿Cuántos han hecho ya? Bueno, precisamente cuando veíamos aquí a Fidel, ¿no?, en estas imágenes, yo recordaba que la fuente de que estos cursos se pudieran desarrollar fueron precisamente sus palabras. Y él dijo, vamos a darle a los jóvenes, a los niños, 2 horas de ajedrez por televisión. Incluso mencionó hasta el sábado. Y esto se ha cumplido ininterrumpidamente desde el 8 de febrero del año 2003 hasta nuestros días, puesto que ya nosotros tenemos 15 cursos de televisión y tenemos aproximadamente, y digo aproximadamente porque cada sábado se incrementan, unas 1.600 horas televisivas, que podrían hasta multiplicarse por 2, porque estos cursos tienen una retransmisión cada sábado en el horario de la tarde. Pero ya han pasado varios de nuestros mejores ajedrecistas. Efectivamente, también. Aquí tenemos 2 de ellos, Silvino y Leinier, que ha sido un profesor excelente y que nos ha colaborado mucho en estos cursos. Y bueno, estos cursos empezaron por un ciclo básico que trató los movimientos elementales de las piezas, la apertura, el medio juego, el final, y después, bueno, han ido un poco también a programas de corte histórico, donde se ha destacado la vida de Capablanca, de las grandes figuras del ajedrez. Estos cursos también han formado parte del material que constituye el programa de ajedrez en las escuelas que existe en nuestro país. En fin, se ha trabajado intensamente en estos cursos, y además ha sido una fuente de investigación, puesto que el ISLA realmente, para hacer estos tabloides, y tenemos 12 tabloides publicados que han acompañado algunos de estos algunos cursos. Hechos libros ya incluso. Efectivamente. Y bueno, cada tabloide ha sido una investigación desarrollada en función de este material, poderlo consolidar, lo cual ha sido muy interesante. Recientemente nosotros celebramos nuestro Fórum de Ciencia y Técnica correspondiente este año, y bueno, aquí también muchos trabajos interesantes pues han tenido que ver con la práctica del ajedrez en Universidad para Todos y otros aspectos interesantes. También hemos formado 23 especialistas a partir del año 2010, especialistas en ajedrez de alto rendimiento en 7 provincias del país. Bueno, ha sido un trabajo intenso, y yo diría que en Cuba nosotros pudiéramos hablar de que estamos masificando la calidad. Ese es un gran reto. Sí. Y es un reto difícil. Es un reto difícil, pero creo que se está logrando, y se ve cuando los maestros participan en simultánea con el pueblo, que la lucha es mucho más dura. La pasan difícil, ¿eh? Porque ya el aficionado sabe apertura, ya conoce finales, conoce reglas importantes del ajedrez, y ya no es fácil. Cuando tú empezaste a Leinier, ¿te inspiró algún programa de estos, o cómo empezaste tú al ajedrez? Bueno, yo empecé a través de un programa que había en aquel entonces, que el profesor de mi municipio natal, Winnie, Raúl Pérez, practicaba, que era el ajedrez en las escuelas. Él iba por las aulas. Yo recuerdo que estaba en 3er grado, precisamente con Kenia, la maestra que habló de mí, y Raúl fue y le enseñaba a todos los niños los movimientos de las piezas, y le daba como un mínimo de las reglas del ajedrez, y a mí inmediatamente me gustó, y a partir de ahí empecé a ir a la academia. Si hubieras tenido esto en la televisión, hubiera sido mejor todavía, ¿no? Sí, sí. Esa es la posibilidad que tienen nuestros muchachos, así que esperemos que haya muchos que puedan llegar a hacer, al menos tratar de emparejar una actuación como la de Leinier. Esa es una experiencia que se tiene en todo el país. Yo les propongo ir a 2 territorios que son cunas de buenos ajedrecistas en Cuba: Villa Clara y Holguín. Villa Clara ha sido considerada por años como la capital del ajedrez en nuestro país, por el ambiente que se vive cada día y porque son muchos los hombres y mujeres de esta tierra que han trascendido en la arena nacional e internacional. Ello es el fruto del trabajo incansable de los 82 entrenadores del Juego Ciencia en la provincia, y sobre todo por la labor constante en su masificación. Todos los meses hay torneos. Bueno, de hecho el día 6 comienza aquí el torneo nacional pioneril
los pequeños guerrilleritos que se hace desde los años 90 y pico en saludo al natalicio de Ernesto Che Guevara. Se priorizaron cuando los profesores integrales las escuelas primarias y están cubiertas casi toda la totalidad, y las escuelas secundarias de la provincia que también están cubiertas por los profesores integrales. Con apenas 10 años, Rosángel Obregón es un verdadero talento del ajedrez en Villa Clara y en Cuba. Ella surgió de la amplia masividad de este deporte en placetas. Se lograron graduar 64 profesores que cubren todas las escuelas primarias y secundarias del municipio de Placeta, y los barrios de Falcón y Valle. De ahí han surgido algunos alumnos. De ahí salieron Marcos Villar y Rosángel Obregón. En Villa Clara se respira ajedrez por todas partes. La campeona nacional juvenil Carla Fernández es otra obra de la masificación en el territorio, donde laboran unos 180 profesores integrales en las escuelas, el eslabón básico para el alto rendimiento. Mi primer profesor fue Vladimir Quintero, que me inició y me llevó a los municipales, a los provinciales. En mi escuela también se masificaba el ajedrez, a Cela de Armas, trabajó con la escuela de nosotros precisamente. Y hasta ahora también se ha masificado bastante el ajedrez en las escuelas. Todos apoyan el resultado del ajedrez, no es un trabajo solo de la comisión, sino es un trabajo integrado. ¿Se mantiene entonces Villa Clara como la capital del ajedrez cubano? Yo pienso que sí, que nos mantenemos y nos queremos seguir manteniendo como la capital del ajedrez cubano. Lázaro Marín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ajedrez es una disciplina deportiva que en Holguín año tras año mantiene sólidos resultados. En el último lustro el territorio ostenta puestos de vanguardia en todas las categorías, tanto en el femenino como en el masculino, en este último con mayor fuerza. Ese accionar se debe en gran medida al trabajo en la base desde edades tempranas. Lo importante es la motivación, o sea, mantenerlos ahí motivados para que no se vayan, no se cambien para otro deporte y continúen una carrera que sobre todo el ajedrez es de mucha constancia, ¿entiendes? Si comienzan a una temprana edad pero luego se cambian así, no tienen bien claro el objetivo. En la actualidad la provincia cuenta con 4 grandes maestros, 3 de ellos activos en Cuba. Se trata de Luis Manuel Pérez, Walter Arencibia e Isán Ortiz, actual campeón nacional. Precisamente el moense posee el mayor elo de un holguinero en la historia, con 2.612. También las mujeres acaparan cintillos importantes, pues Lisandra Yaudi, maestra internacional y con norma de gran maestra, ha ido evolucionando su rendimiento en el contexto nacional e internacional. Tengo una norma de gran maestra que la completé, o sea, la hice el año pasado cuando gané el campeonato de Cuba. Y para mí ahora es otro punto de partida porque quiero alcanzar el título. Creo que lo que viene por delante es eso, mucha preparación para alcanzar mi título. Para este trabajo eficaz en el juego ciencia, mucho ha tenido que ver la masividad, aspecto importante a la hora de obtener sitios de privilegio. Considero que se está haciendo un fuerte trabajo con los niños pequeños. La masividad está bien atendida. El ajedrez, como es un deporte que no precisa de capacidades físicas, sino mentales, se puede empezar a tempranas edades. Además de los ya mencionados, la provincia tiene en Camilo Gómez, Roberto Gómez Ledo y José Álvarez a 3 maestros internacionales en ascenso, sin descontar a Lietis Alarcón, una fémina que ya archiva el título nacional juvenil. Sobradas razones para afirmar que el ajedrez en Holguín vive y se solidifica cada día. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, más de 3 millones de ejemplares de los tabloides han sido impresos para masificar el ajedrez en Cuba, pero eso se ha visto respaldado por un amplio sistema en todo el país, del cual me gustaría que hablara el comisionado nacional de este deporte. ¿Cómo has visto, cómo valorar este momento que está viviendo el ajedrez cubano, Carlos? ¿Cómo se sustenta todo este propósito de la masividad en la enseñanza y cuáles son las prioridades que tiene el movimiento ajedrecístico cubano hacia el futuro? Buenas noches a todos los televidentes. Realmente, escuchando toda la historia que hemos vivido en estos momentos y después de la demostración de Lenier, podemos decir que es el resultado del movimiento deportivo revolucionario cubano, que indudablemente ha hecho mucho por el ajedrez, partiendo desde que triunfó la revolución. Quería mostrar algunas tablas, algunas imágenes que hacen referencia para auxiliarme. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero es importante que se mencione. Ya habíamos hablado de las 3 provincias, o sea, 2 de las 3 provincias donde más desarrollo ajedrecístico hay integralmente, que son Villa Clara, Holguín y, bueno, la capital del país, por supuesto, que también tiene un trabajo muy importante. No quiere decir que no existen otras provincias, pero realmente sobre estas provincias se trazan los principales acontecimientos y los principales eventos. Y también estamos insertados como deporte en el sistema competitivo y en el alto rendimiento.
tenemos de las 16 y del país 13, y de donde tenemos presencia del ajedrez, matrícula. También es importante destacar que tenemos en el Centro de Alto Rendimiento Giraldo Córdoba Cardín, la Escuela Nacional, una preselección de 16 atletas, que es la sede, esta escuela es la sede de los concentrados que se realizan para prepararnos a los principales eventos internacionales. Olimpiadas de ajedrez, por ejemplo. Olimpiadas, campeonatos mundiales. En varias ocasiones, 2-3 veces al año, reunimos a las principales figuras en ambos sexos. También es importante destacar acá en las tablas que podemos mostrar a continuación. No sé si me las puede preparar acá. Donde tenía referencia a los objetivos competitivos. En esta tabla se resumen los principales eventos oficiales del calendario internacional, donde hacen referencia a los eventos que tenemos en los centroamericanos, que son los llamados zonales. En este momento se encuentra participando el gran maestro Lázaro Bruzón y el gran maestro Yoneski Quesada, optando por 2 plazas. Es uno de los principales eventos que tenemos en la región geográfica. También tenemos, como ciclo competitivo, es importante decir también para que conozcan, nuestro pueblo conozca, que tenemos 2 olimpiadas en un mismo ciclo. Es el único deporte que tiene 2 olimpiadas porque son cada 2 años. Y nos estamos proponiendo como un objetivo importante y trascendental ubicarnos entre los 10 primeros lugares en ambos sexos. Bueno, ojalá la actuación de Lenier y lo que hicieron ya las muchachas pues sean un impulso para lograr ese resultado. ¿Cuántas academias de ajedrez tenemos en el país? Tenemos más adelante, que podemos citar en la tabla que mostramos a continuación, que tenemos 141 academias de ajedrez. Y tenemos otras instalaciones que están a disposición de nuestro deporte. Estas academias es el principal eslabón fundamental en el desarrollo ajedrecístico. Es como decimos, el templo del ajedrez. Es donde iniciaron los principales jugadores nuestros, cuando pasaron por todo el sistema competitivo y todo el sistema de alto rendimiento cubano. Lenier es un ejemplo de esto. Todos nosotros hemos pasado a la academia, hemos salido de la academia de ajedrez. Es decir, que es importante rescatar las academias, trabajar sobre las academias, porque es un lugar, un ambiente ajedrecístico importante donde se reúnen niños, jóvenes, adultos, muchas edades a la misma vez, atletas que fueron de alto rendimiento que retornan a la academia. O sea, el movimiento en los territorios está basado fundamentalmente en la academia de ajedrez. Es un poco, bueno, puede ser el centro del ajedrez en cada lugar. Pero para llegar ahí hay que primero aprender el ajedrez. ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Cuántos profesores tenemos dedicados a la enseñanza del ajedrez? Bueno, en este momento tenemos un movimiento importantísimo en todas las escuelas del país, partiendo de que el ajedrez es motivo clase en todas las escuelas primarias y secundarias del país. Y hemos multiplicado la fuerza técnica. Desde que aquel día en la Plaza de la Revolución, nuestro comandante iniciara una conversación que fuera trascendental más adelante con el gran maestro Silvino García, esto dio pie a un movimiento y una multiplicación de la fuerza técnica. Teníamos aproximadamente alrededor de 500 profesores de ajedrez y hoy contamos con 3.465 profesores de ajedrez. De ellos tenemos vinculados en alto rendimiento a 25 en las IDE del país. Este movimiento sin duda tiene que dar resultados, tiene que promover no solo que aparezcan buenos ajedrecistas, sino también que tengamos personas, tengamos niños que tengan un pensamiento lógico, que desarrollen su inteligencia, y ese es uno de los propósitos fundamentales con los que se ha trabajado. ¿Cuánto vinculan ustedes esa enseñanza en la escuela con lo que se hace, por ejemplo, en Universidad para Todos cada sábado? Realmente la escuela es el primer eslabón, es la base de la pirámide del alto rendimiento en nuestro país, no solamente en el ajedrez, pero en el movimiento deportivo cubano. Y realmente lo que se hace en la escuela es el primer eslabón. El profesor está directamente con los niños, el profesor de educación física, y de ahí se captan los principales valores, los principales talentos para incorporarse a la academia de ajedrez. Y ahí empieza ya toda una historia de un camino por recorrer para llegar a la maestría deportiva, pero no solamente llegar a la maestría deportiva, sino la formación de un joven integral, de un joven más preparado. Además de insertarnos en un medio donde da una satisfacción social. La academia de ajedrez da una satisfacción social, es esparcimiento, es una forma de invertir el tiempo libre en algo útil a la sociedad. ¿Podemos esperar entonces nuevos grandes maestros que salgan de esa masividad que se está impulsando en el ajedrez? Sin duda alguna vamos a tener un desarrollo ajedrecístico importante en los años venideros. Anatoly Karpov decía que después de lo que había visto y de la tradición de la enseñanza rusa no había visto algo tan impresionante como lo que Cuba estaba haciendo en función de la enseñanza del ajedrez. Sí, Lenier Domínguez es un ejemplo de cómo surge un ajedrecista desde la propia base, de la misma escuela, haciendo referencia a toda la historia que se ha hecho hoy, de cómo todos nuestros niños se forman y cómo tenemos en él
el ejemplo a seguir por parte de todos los aficionados. Pero Leinier, esta victoria te abre nuevos caminos y te abre nuevos retos. ¿Cuál es la próxima competencia que tiene Leinier? Pues la más importante, o una de las más importantes este año es la Copa del Mundo individual, que va a ser en Noruega. Es también parte del ciclo para el próximo campeonato mundial, porque las primeras plazas clasifican al evento de los candidatos. Así es que ese es el próximo torneo fuerte para el que me voy a preparar y es bien importante. Que sea noruego no quiere decir que la FIA está señalando ya que Carlsen es el próximo campeón del mundo en el ajedrez. Para ti, este resultado, ¿cómo lo vinculas a todo este esfuerzo que está haciendo el país porque el ajedrez se convierta de verdad en una opción de mejoramiento humano, en una opción también de desarrollo de nuestros niños y jóvenes? Pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Que tiene mucho que ver primero y que es muy bueno, y me gustaría mucho que fuera motivo de continuar ese trabajo, de perfeccionarlo y de inspirarlo mucho más, ¿no? Y que realmente se hagan realidad todos los sueños que inspiraron que ese trabajo empezara. Hace años soñabas con llegar a 2.700 y eso parecía algo lejano. ¿Habrá algún día la posibilidad de llegar a esos niveles monstruosos de los 2.800? Yo creo que sí, que siempre se puede. Como te decía, tengo la voluntad de mejorar mi juego, que es lo más importante, y me parece que puedo hacerlo todavía y que tengo posibilidades de seguir en la élite y seguir obteniendo buenos resultados en los torneos. Por supuesto que no veo esto como el último resultado o todo lo que soñaba en mi carrera. Realmente aspiro mucho más y para eso me voy a seguir preparando. Bueno, pues esperamos eso seguro de ti y esperamos que haya nuevas buenas para el ajedrez cubano y que lleven la firma de Leinier Domínguez. Decía un lector de Cuba Debate que si Capablanca era el Mozart del ajedrez, a Leinier le podíamos llamar ahora el Beethoven del ajedrez cubano. Creo que ha hecho una buena sinfonía, nos ha llenado de mucho orgullo y de mucha satisfacción esa victoria de Leinier en el Grand Prix de Salónica, y ojalá vengan muchos éxitos más para él y para el ajedrez cubano, y que se haga cada vez más visible, cada vez más patente en nuestra patria ese sueño de Fidel de que el ajedrez sea una acción, una posibilidad de desarrollo para cada uno de los niños y jóvenes del país. Gracias a ustedes por ser parte de ese movimiento deportivo del ajedrez en nuestro país, gracias a los que están también en el público, que son maestros y profesores que todos los días están buscando pues enseñar ajedrez a nuestros jóvenes, y por supuesto sigamos disfrutando de este éxito que lo merece esta patria, la patria de Capablanca. Muy buenas noches y me despido con las imágenes del día, las que dedicamos al Día Mundial del Medio Ambiente, que en Cuba este año se ha celebrado en Santi Espíritus. Muy buenas noches.